El fútbol se está transformando en un polo de atracción de inversión extranjera en Uruguay a través de las Sociedades Anónimas Deportivas, las SAD. Más del 50% de los clubes afiliados a la AUF ya dejaron de ser asociaciones sin fines de lucro para adoptar esta forma de administración que tiene varias ventajas económicas y puede transformarse en un incentivo para los inversores extranjeros. El último club en dar este paso fue Rampla Juniors, una institución histórica que descendió a segunda división el año pasado. En diciembre de 2024, el club, con sede en el Cerro, votó en asamblea transformarse en Sociedad Anónima Deportiva y ceder la gestión del fútbol a la multinacional estadounidense Foster Gillette. Este grupo está ligado hace décadas a la industria del deporte. Entre otras inversiones, fue propietario del Liverpool inglés entre 2007 y 2010. Recientemente desembarcó en Argentina, donde hizo un acuerdo millonario, por ejemplo, con Estudiantes de La Plata, que genera mucha polémica. Bueno, quienes apoyan el modelo de la SAD entienden que esta es la forma de profesionalizar el fútbol y de que los equipos uruguayos continúen sobreviviendo. Los detractores de estas inversiones entienden que desvirtúan la cultura basada en los clubes y la pasión de sus socios y pueden dejar a las instituciones en graves problemas económicos si se corta ese vínculo. Vamos a profundizar en este modelo de la SAD, vamos a conocer más sobre el caso de Rampla Juniors. Para eso estamos recibiendo aquí en estudios al presidente de la Sociedad Anónima Deportiva Rampla Juniors, el abogado Gastón Tealdi. ¿Qué tal? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, un placer. Gracias, Romina, Facundo. Un gusto estar con ustedes. Y nos acompaña eso, como decíamos, Facundo Castro, del equipo de Por Decir Algo, nuestro especialista en la materia. Facu, buen día también, nuevamente. Buen día nuevamente y también para Gastón. Brevemente, primero, una definición general. ¿Qué es una SAD? Es un instrumento que está habilitado desde 2001 en el ordenamiento uruguayo, ¿verdad? Sí, exacto, a partir de la ley 17.292, que habilitó justamente la creación de las sociedades anónimas deportivas, específicamente para el deporte, no solamente para el fútbol, para el deporte en general. Y bueno, es un instrumento, es una herramienta que permite justamente a los inversores privados establecer una figura desde el punto de vista de su naturaleza jurídica, como vendría a ser una sociedad anónima comercial, pero obviamente aplicada al deporte. Y a partir de unos 15 años se ha desarrollado de manera significativa dentro de lo que es el fútbol uruguayo, un poco producto de la realidad de los clubes uruguayos, clubes endeudados desde todo punto de vista, desde el punto de vista de deudas con futbolistas, deudas con las propias entidades gubernamentales, el BPS, que generaron problemas realmente importantes y que más allá de lo que es la estructura de endeudamiento, eso también genera un atraso en lo que es desde el punto de vista de la estructura deportiva, poca inversión en planteles, poca inversión en infraestructura, y eso creo que de alguna forma ha generado este nuevo sistema de permitir que privados puedan invertir en el deporte, porque aquí estamos hablando de grupos privados y gente que ha estado vinculada al deporte, pero cualquier persona puede invertir, crear una sociedad anónima deportiva e invertir en el fútbol, como ha pasado también en algunos proyectos que, bueno, ahora profundizaremos. Bien, ahí entonces ya estaba adelantándose con respecto a por qué están teniendo el éxito que están teniendo, digamos, de alguna forma, ¿no? Yo decía, 52% de los clubes afiliados a la AUF están adoptando este instrumento, ¿no? Esta forma de administración. Ahora profundizamos en eso, pero ¿qué ventajas tiene con respecto a la asociación civil sin fines de lucro, que es la forma jurídicamente tradicional? Desde el punto de vista jurídico, ¿qué ventajas ofrece? Desde el punto de vista jurídico, indudablemente hay un atractivo para el inversor que tiene exoneraciones desde el punto de vista tributario, no tiene ningún costo de la compraventa de acciones, no genera ningún tipo de impuesto. El único impuesto que tiene el inversor es si quiere transferir sus utilidades al exterior, que ahí sí tiene que pagar el 7% de impuestos. Indudablemente permite una profesionalización que lo hace por lo menos tener una ventaja comparativa con relación a las asociaciones civiles sin fines de lucro, que como ustedes bien saben, las asociaciones civiles sin fines de lucro se forman son entidades que se forman por socios que deciden sus cuestiones en asambleas. Por lo general eso hace que en definitiva las decisiones sean muy complejas de poder tomar, con dirigentes que por lo general
son honorarios, o sea, no se dedican específicamente y únicamente a trabajar en el fútbol ni a dirigir a las instituciones, sino que en definitiva comparten como un hobby, como nos ha pasado. Incluso yo fui dirigente durante mucho tiempo de Peñarol, sigo aún vinculado a Peñarol, pero bueno, uno obviamente tiene que compartir las actividades del fútbol con las actividades particulares y obviamente sus ingresos y su medio de vida. Aquí no, aquí lo que se busca precisamente es la profesionalización, donde uno tiene los dueños de la empresa, que son los accionistas, donde forma un directorio, que son precisamente los que dirigen al club, y eso forma indudablemente una profesionalización, una estructura totalmente distinta que está abocada precisamente a profesionalizar el fútbol. Y una última pregunta de forma. Existe algo muy parecido al ASAD que ya existió en Uruguay, que es el gerenciamiento, ¿no? Sí, ¿Qué diferencia tiene con el gerenciamiento, que es más conocido? Y lo que pasa es que el gerenciamiento, claro, el gerenciamiento lo único que hace es ceder la parte de la gestión del activo. Acá lo que hay es una propiedad. Porque uno puede ceder el gerenciamiento, que es lo que se hizo, por ejemplo, en Argentina. En Argentina la normativa no permite, la Constitución no habilita el ASAD. Uruguay tiene una historia bastante larga, como tú bien decías, desde el año 2001. Brasil hace un par de años recién habilitó justamente la creación de las sociedades anónimas deportivas. En Argentina es un debate bastante importante. Pero ¿qué es lo que se buscó como manera alternativa? Es justamente ceder el gerenciamiento con la cesión por parte del club al inversor privado de determinados activos. Entonces, por esa vía oblicua se busca también privatizar y sacar justamente de la asociación civil lo que es la gestión deportiva. Acá lo que se hace es directamente el activo fútbol, se transfiere a la sociedad anónima, y la sociedad anónima en definitiva es el que puede gestionar no solo el gerenciamiento deportivo del club, sino en definitiva toda la entidad, porque uno lo que adquiere es hasta el usufructo de todo lo que son los campos de entrenamiento, los campos deportivos, gerencia en realidad todo el club, y eso es en definitiva lo que busca y lo que facilita esta nueva figura, ¿no? Facu, ahí Tealdi decía, bueno, también hacía referencia a por qué se ha dado esta gran adopción del formato del ASAD para los clubes uruguayos, ¿no? Para el 52% de los clubes asociados a la AUF en este caso. ¿Vos agregarías algo al respecto de esto? Sí, bueno, en realidad como que, digamos, atender a las críticas y a algunos cuestionamientos que señalan como que se desvía esa tradición del fútbol o de la cultura del fútbol uruguayo en cuanto a la posibilidad de que los clubes estén controlados por asociaciones civiles. ¿Qué tiene para decir de estos cuestionamientos, no? Está claro que hay un tema cultural. Está como que esa idea de que le sacan el alma al club, ¿no? Que ese club de muchos años y con ese gran arraigo con los socios y con esa gran historia. Ahora después hablaremos del caso de Rampla en particular, pero esa es la discusión que queda claramente planteada, ¿no? Sí, y creo que en el caso de Rampla es un desafío. Ahora vamos a profundizar seguramente en el tema, pero hay una realidad que es incontrastable. El fútbol ha cambiado. Indudablemente el fútbol genera desde el punto de vista económico cada vez más recursos a nivel mundial. Creo que Uruguay tiene un problema que vos fijate que Uruguay, en mi concepto, ¿no? Tiene el recurso fundamental que creo que es de primera línea a nivel internacional, que son los futbolistas. Si tú haces la comparativa de los 50 jugadores más caros de Uruguay y pones a los 30 países más importantes del ranking FIFA y lo comparás justamente con la cantidad de gente o la cantidad obviamente per cápita, Uruguay siempre está en el puesto número 1 en materia de transferencias, en materia de valor de los jugadores. Así tomes 23, 50, 500 jugadores, los 500 mejores jugadores, Uruguay siempre está posicionado en el número 1. ¿Cuál es la debilidad que tiene Uruguay? Que a nivel de la liga no es una liga competitiva, no es una liga que sea atractiva por lo que hablábamos, dirigentes amateur,
infraestructuras que están realmente muy debilitadas, infraestructuras de campos deportivos, infraestructuras de campos de entrenamiento, y bueno, y yo creo que de alguna forma, más allá de la pasión, hoy lamentablemente los recursos económicos que se necesitan para sostener una institución deportiva no se pueden generar exclusivamente con lo que es venta de entrada, lo que es socios. Hoy tenemos 2 instituciones que son las más grandes de este país, que son Peñarol y Nacional, que abarcan prácticamente el 85-90% del mercado. El resto de las instituciones, y esa es la razón por la cual yo en lo personal entiendo que el modelo de sociedades anónimas deportivas no es un modelo hoy para Peñarol ni para Nacional, y por eso el resto de las instituciones, las que no se pueden sostener con la venta de las entradas, los ingresos de los socios, porque además, por ejemplo, si vamos al caso de Rampla, no tenía fin de año ni para pagar los sueldos. Las deudas de las instituciones han sido cada vez más cuantiosas. Las deudas incluso con el Banco de Previsión Social. Hace unos años teníamos a los dirigentes, que son en definitiva los responsables ante las entidades tributarias, circulando por los juzgados justamente por las deudas de los clubes en materia de BPS y de materia de seguridad social. Eso hace que inevitablemente algunos clubes comenzaron ese proyecto, esa transformación justamente de sociedades anónimas deportivas. El pionero fue Boston River, después continuaron otras instituciones como Rentistas, Plaza Colonia. Después comenzó un proceso con la atracción de grupos realmente importantes a nivel internacional, como el Grupo City, más recientemente el Bayern de Múnich y Los Ángeles Fútbol Club, que recayeron en Racing, hoy justamente con Foster Gillett en Rampla, y creo que de a poco se va abriendo el elenco. Tanto es así que cuando hablamos de pasión, cuando hablamos de clubes históricos, hoy hay clubes históricos y realmente importantes, y estoy hablando de clubes como Wander, River Plate, Danubio, que están teniendo negociaciones justamente con grupos económicos para poder hacer ese paso y dar ese paso de transformación, porque hay una realidad que es inevitable de que las asociaciones civiles no se pueden sostener. Yo creo que no es incompatible, y bueno, lo vamos a ver en Rampla, que es un desafío en ese sentido, no es incompatible mantener la pasión, mantener el arraigo justamente cultural con una zona determinada quizás de la capital o del interior del país, con el modelo de estructuración de sociedades anónimas deportivas, porque yo creo que apuntamos en este caso a la gestión y a la profesionalización de gestión, pero no a la cultura, que la cultura en materia futbolística tiene un arraigo muy importante histórico en nuestro país, y yo creo que con este modelo se ha probado que venimos en un proceso de hace más de 15 años que no ha cambiado absolutamente nada, y yo creo que no va a cambiar, sino que además yo creo que va a mejorar mucho, por lo menos lo que es nuestra estructura, de lo que es nuestro fútbol. Facu. Bueno, lo que me interesa también consultar en cuanto a esta conformación, digamos, de tantos clubes que se han convertido en sociedad anónima deportiva, es hay algunos antecedentes ya dentro del Congreso de AUF de cómo en algunas votaciones estos clubes han conformado de alguna manera como un bloque, ¿no? Y que esto tiene obviamente una incidencia directa dentro de la política de AUF. En realidad la primera pregunta es, ¿esto es así actualmente? ¿Hay un bloque conformado de aquellos clubes que son sociedades anónimas deportivas en la toma de decisiones cuando hay que levantar la mano en el Congreso? Mira, Facundo, yo creo que si vos tomás la composición política de la Asociación Uruguaya de Fútbol, creo que hay varios bloques, ¿no? Indudablemente las sociedades anónimas deportivas, por tener intereses en común, han generado sí un grupo que por lo general es de coordinación. No quiere decir que cuando se va a votar al Congreso de la AUF o al Consejo del Fútbol Profesional o a los consejos de liga tengan que tener una votación monolítica, porque obviamente cada una va a defender su interés, pero sí es real de que así como quizás haya un bloque que defiende otro tipo de intereses, y creo que en definitiva en el fútbol uruguayo desde el punto de vista político hay una fractura en dos partes, ¿no? Está quien defiende a la empresa que hoy tiene los derechos de televisación, está otra posición que quizás es más afín a la política de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y este transcurso de quizás esta política o esta tendencia a la creación de sociedades anónimas deportivas, al desarrollo de lo que es nuestro fútbol profesional,
a generar más ingresos por derecho de televisación, porque también yo, por lo menos en lo personal, lo que veo que una de las razones que ha llevado precisamente a los clubes a estar en la situación que están hoy desde el punto de vista económico, y es precisamente a que no se ha peleado por los ingresos del fútbol profesional como se debía haber peleado, porque hoy los clubes deberían estar recibiendo ya hace unos cuantos años quizás más del doble de lo que reciben, y quizás también esa sea una de las razones por las cuales los clubes hoy están en una situación desde el punto de vista económico comprometida, que creo que eso es uno de los factores. Quizás nosotros tenemos un contrato de derecho de televisión donde los clubes ganen el doble o más del doble de lo que hoy están percibiendo y la situación no cambie sustantivamente. Acá nosotros lo que entendemos, o yo por lo menos en lo personal, es que tiene que haber un cambio de mentalidad, tiene que haber un cambio de estructura. Tenemos un recurso que es de los mejores en el mundo, que es precisamente los jugadores de fútbol. Esto es como el chocolate. Cuando vos decís dónde están los mejores chocolates, siempre pensás en Suiza. Pero Suiza lo que tiene es la mejor elaboración del chocolate, pero el mejor cacao está en Venezuela. Entonces acá nosotros tenemos el mejor producto, que son los futbolistas, pero después cuando vamos a lo que es la producción y cuando vamos a lo que es el producto fútbol desde el punto de vista del fútbol profesional, tenemos un fútbol deteriorado. Si vos comparás, por ejemplo, los 50 mejores jugadores de Uruguay con los 50 mejores jugadores de Chile, Uruguay le gana 3-1 a Chile. Ahora, cuando vos vas al valor de los clubes profesionales de Chile y de Uruguay, los clubes de Chile tienen el doble de valor que los clubes uruguayos. Entonces ahí detectás que hay un problema. Tenemos un problema de estructura en nuestro fútbol que está indudablemente identificado, tenemos un problema de infraestructura, tenemos un problema de un producto que está muy deteriorado y que no es atractivo a nivel internacional, y creo que invirtiendo en las formativas, porque el inversor que viene a la Sociedad Anónima Deportiva o que crea la Sociedad Anónima Deportiva, ¿cuál es su negocio? Su negocio justamente es la venta de jugadores. Uruguay es un país exportador de jugadores. Para poder tener buenos recursos y para poder formar mejores recursos, ¿qué necesitas? Buenas formativas, pero también muy buenas infraestructuras. Y eso en definitiva retroalimenta y hace precisamente que se genere un círculo virtuoso que mejore precisamente a nuestro fútbol profesional, y ese poco es el camino que nosotros estamos construyendo. Volviendo a esta discusión, ¿no?, que está en el trasfondo un poco de eso, si se va a un modelo de simplemente del fútbol por negocio con ese viejo amor, ese arraigo a esa camiseta. Usted mismo decía, usted es hincha de Peñarol, fue delegado de Peñarol en la AUF, fue candidato a presidente de Peñarol. ¿De alguna forma no es como el ejemplo de ese desarraigo? ¿O cómo se explica que hoy termine en la pasión no cambia, porque yo soy de Peñarol, lo digo abiertamente. ¿Cómo lo maneja con los hinchas de Rampla en ese sentido? No, yo creo que bien, porque acá lo que estamos hablando, mi gestión en Rampla, como también, yo soy vicepresidente de Frontera Rivera, hoy estamos trabajando con algunas otras, también con inversores privados en alguna otra institución, incluso de primera división, pero una cosa es el trabajo profesional y otra cosa es obviamente la pasión de uno. Yo, todo mi trabajo en Peñarol, yo empecé en el año 2015 como tercer delegado, fui primer delegado, fui justamente durante la presidencia de Barrera, primer delegado ante la AUF, después fui vicepresidente de la AUF durante 4 años. Obviamente el estar en el comité ejecutivo de la AUF me inhibía de participar directamente en los clubes, por eso obviamente no participé internamente ni siquiera de Peñarol. Sí salí para ser candidato a la vicepresidencia en primer lugar de Juan Pedro Damiani y después posteriormente candidato a la presidencia, pero toda mi gestión en Peñarol siempre ha sido absolutamente honoraria, y creo que ahí es justamente donde involucra la pasión, y como te decía, tanto Peñarol y Nacional yo creo que son excepciones a este modelo. Ahora, otra cosa muy distinta es lo que uno puede hacer desde el punto de vista profesional, obviamente por conocer de derecho deportivo. Yo integro el Tribunal de Fútbol de la FIFA, soy juez en el Tribunal de Arbitraje Internacional, entonces eso de alguna forma uno lo va trayendo a la otra parte profesional como abogado también, para poder generar y para poder ayudar también a estas instituciones a crear este sistema y para poder también, de la mano de los inversores, desarrollar este tipo de gestión que para nosotros es bien importante.
Enseguida continuamos conversando con el abogado Gastón Tealdi, presidente de la SAD Rampla Juniors aquí en Uruguay, delegado del fútbol amateur en el Congreso de la AUF en representación de Frontera de Rivera, ex vicepresidente de la AUF, ex consejero de Peñalol en la AUF, miembro de la Cámara de Agentes de FIFA y árbitros TAS, Tribunal de Arbitraje del Deporte. El fútbol se está transformando en un polo de atracción de inversión extranjera en Uruguay a través de la SAD, las Sociedades Anónimas Deportivas. Más del 50% de los clubes afiliados a la AUF ya dejaron de ser asociaciones sin fines de lucro para adoptar esta forma de administración que tiene sus defensores y sus detractores aquí y en todo el mundo. El último club en dar este paso fue Rampla Juniors, que votó en asamblea transformar al club en Sociedad Anónima Deportiva y ceder la gestión del fútbol a la multinacional estadounidense Foster Gillette. ¿Qué implica este paso? ¿Qué beneficios y riesgos tiene el modelo de la SAD? De eso estamos conversando esta mañana con el doctor Gastón Tealdi, presidente de la Sociedad Anónima Deportiva Rampla Juniors. Facu, ¿te parece si empezamos ahí con el caso en particular de Rampla y con los detalles de este vínculo con este grupo? Sí, lo primero sería preguntar cómo se gesta este acuerdo con Foster Gillette, cómo llega este grupo a Rampla. Bueno, esto es un proceso que se dio hace unos 3-4 meses a través de Guillermo Toffoni, que nosotros lo conocemos sobre todo de encontrarlo en algunos congresos internacionales, encontrarlos en algunos eventos justamente de carácter internacional. Es un empresario argentino muy vinculado al fútbol que había estado gestionando, él es un defensor, como ustedes bien saben, en Argentina hay un debate muy fuerte justamente con relación a las sociedades anónimas deportivas, un cambio en la política gubernamental, una política de la AFA en tratar de no permitir justamente el ingreso de este modelo. Y bueno, como decíamos hace un rato, en Argentina se buscó de alguna forma hacer un intermedio y a través del gerenciamiento llegaron a acuerdo con Foster Gillette, en este caso en Estudiantes de La Plata. Foster Gillette entendía que Uruguay podía ser también un polo muy atractivo. Uruguay genera mucha atracción por lo que te decía, desde el punto de vista de los futbolistas que genera, está número 1 a nivel mundial, fundamentalmente cuando tomamos la cantidad de jugadores, transferencias en función de la cantidad de habitantes que tenemos. Es un mercado que tiene a nivel internacional una estabilidad y muy importante, que eso el inversor extranjero lo ve y realmente lo aprecia, y por eso para él era muy especialmente importante. Ahí la consideración es como la de cualquier otra inversión, digamos, o cualquier otro inversor extranjero que mira otra cosa para adquirir acá, inmuebles. Es que en definitiva la industria del entretenimiento, vos hoy tenés que mirarla desde esa perspectiva. Y obviamente el entretenimiento es quizás la industria que genera más recursos en todo el mundo, y el fútbol es eso, y se ha convertido en eso. Ya se terminó ese fútbol amateur donde solamente el hincha va a la cancha por pasión. Nosotros tenemos una cultura futbolística muy arraigada, no pasa en otros países. Tenemos ventajas competitivas muy importantes. Nosotros tenemos que los niños de 5 a 12 años, que es cuando se considera precisamente el fútbol infantil, el 25% de los niños de entre 5 y 12 años practican fútbol, y eso es bien importante. Tenemos un sistema que abarca todo nuestro territorio a través de la Organización Nacional de Fútbol Infantil, que depende justamente del gobierno, de Presidencia de la República, y eso genera que tengamos una red a nivel de todo el país que hace que de alguna manera los talentos no se escapen como puede suceder en otros países. Y eso yo creo que, sumado a
obviamente el éxito de algunos futbolistas a nivel internacional, la valorización de futbolistas que Uruguay tiene a nivel internacional, los éxitos deportivos que se han tenido en estos últimos tiempos. El año pasado fuimos campeones del mundo sub-20, eso es algo que parece que quedó ya hace mucho tiempo, pero somos los actuales campeones del mundo sub-20. Eso hace que Uruguay sea un mercado atractivo y por eso para Foster Gillett era muy importante poder contar con una pata aquí en Uruguay, y bueno, por eso, más allá del acuerdo con Estudiantes de La Plata, él vio la posibilidad de poder hacer algún acuerdo con algún equipo uruguayo. Ahí obviamente cuando viene algún inversor y se contacta a algún inversor, en este caso a través de Guillermo Tofoni, se presenta un elenco de posibilidades, porque indudablemente hay varios equipos que están tratando de captar inversiones, obviamente para solucionar sus inconvenientes. Bueno, entre todas las opciones, Foster Gillett en este caso, y contrariamente a lo que pasa con los inversores extranjeros, cuando vienen grupos económicos bien importantes, lo que buscan es equipos que no tengan un gran arraigo popular, equipos que no tengan hinchadas muy importantes, como pasa por ejemplo en el caso de Torque, porque obviamente la presión es mucho menor. Entonces, ¿qué es lo que busca un inversor? Más allá del éxito deportivo, que lógicamente es quizás uno de los aspectos más importantes de lo que se busca, acá el negocio es precisamente la venta de jugadores, como decíamos hace un ratito. Entonces, para que eso se pueda dar, tenés que tener un nivel fundamentalmente de formativas importantes, infraestructuras importantes, pero también tenés que tener tranquilidad para que el proceso se pueda dar, y por lo general ese proceso no es de la noche a la mañana, es un proceso que tiene determinado desarrollo en el tiempo, y a veces eso va a contramano de lo que pide la hinchada. La hinchada pide éxito y pide ganar, entonces ese proceso eso usted lleva su lo que tiempo. dice lo transparenta, digamos, o sea, el inversor lo que quiere es vender jugadores y hacer un negocio económico por ahí. Ahora, eso es lo que choca con el interés del hincha, quizás, bueno, ¿no? Porque no necesariamente asegura una cosa. Bueno, por eso el caso otra. de Rampla es un poco distinto, porque lo que se buscó precisamente es un club arraigado culturalmente. Se vio también la zona del oeste de Montevideo, del Cerro de Montevideo, es una zona que tiene mucho para crecer, tiene mucho desarrollo, entonces él lo que pretende es realizar inversiones no exclusivamente en la infraestructura deportiva, más allá que lo más importante es eso, también está mirando la zona, el arraigo popular. Tenía una pregunta de la audiencia sobre eso, ¿qué le deja al barrio? Bueno, eso indudablemente, el poder desarrollar la zona. Allí, por ejemplo, lo que es el Estadio Olímpico es de un privado. Se van a buscar, y eso está todo en el contrato. Acá creo que es bien importante, y quizás es una de las ventajas que yo tenía, de que obviamente al estar hace tanto tiempo en el fútbol profesional, uno puede conocer cuál puede ser el principal interés de un club al momento de negociar un contrato, y indudablemente el preservar justamente la historia, el preservar las tradiciones, el preservar los símbolos del club, el que no se pueda hacer ninguna modificación sin el consentimiento de la asociación civil, el que toda esa inversión genere algo para la sociedad civil a nivel de inversiones, por ejemplo la creación de un nuevo complejo de alto rendimiento. Hay un predio precisamente que llaman el predio de la terraza, donde la idea es, y está en el contrato, hacer una inversión bien importante, hacer un restaurante, hacer un complejo donde eso pueda ser de alguna forma disfrutado por los socios de Rampla e indudablemente por el barrio. Rampla hoy ya tiene un club social, que es otra sociedad anónima deportiva que está en plena etapa de desarrollo. Entonces, eso es aparte. Eso es aparte. Eso es aparte, y que no tiene absolutamente nada que ver con este acuerdo. Con esta inversión y con este inversor tampoco. O sea, es algo que ya se viene desarrollando, que ya es una realidad hoy justamente en el Cerro de Montevideo y que pocos conocen. Y por eso yo creo que eso todo se va conjugando a que ahí haya un gran polo deportivo que también apueste a la inversión y al desarrollo de toda la zona, que me parece que es bien importante, además de lo que dejan este tipo de inversiones. Además de lo que también deja el hecho de que se puedan pagar las deudas. Hoy Rampla tiene un pasivo de aproximadamente $7 millones, es una cantidad realmente importante.
el 40% de ese pasivo son deudas con las entidades de previsión social, con el BPS, y bueno, justamente otro de los compromisos que están en el contrato es abatir ese déficit, poder pagar esas deudas, invertir en infraestructura para formativas, poder invertir en ese estadio olímpico, que creo que la verdad es un estadio que desde el punto de vista estético y con esa imagen de la Bahía de Montevideo siempre es muy pintoresco y es algo icónico de nuestro país, pero bueno, si pudiéramos tener un estadio renovado, un estadio con características de primera línea a nivel internacional, la apuesta de este inversor, tuve oportunidad en noviembre de estar con él nos planteó que indudablemente él pretende una inversión a largo plazo. Por eso el contrato se estableció a 30 años. Es a 30 años el contrato. A 30 años el contrato, exactamente, siempre que obviamente el inversor cumpla con todos los objetivos que están planteados en ese contrato, incluso hay hasta objetivos deportivos, que de los 30 años 20 obligatoriamente tiene que Rampla haber estado en primera división profesional, que eso es por ejemplo, una meta deportiva. Es una meta deportiva. Claro, que por lo menos la el régimen de la SAD establece que tengan un límite, ¿no? Los contratos, sí, que sean a determinado periodo de tiempo. Que tengan un periodo determinado de tiempo, eso sin lugar a dudas. Y bueno, ese es un poquito el objetivo de esto también, que el club pueda tener recursos para poder seguir sosteniéndose, que eso también es bien importante y es uno de los objetivos que el propio club planteó. Y bueno, nosotros fuimos en ese camino con la Asociación Civil de Rampla. Todavía no está activo el contrato porque faltan todavía formalidades que cumplir, también que vengan los recursos necesarios, pero bueno, ya desde el punto de vista formal estaría prácticamente todo pronto como para poder empezar justamente los trabajos. Facu, ¿tenés preguntas? Sí, señalaba acá algunas de las inversiones que se van a hacer. En Argentina se señala que Estudiantes de La Plata va a recibir 150 millones de dólares, o sea, de inyección a partir de este acuerdo con Foster Gillett para compra de jugadores. ¿Hay una cifra, un monto estimado de cuánto va a recibir Rampla en primera instancia, más allá del pasivo, digamos, de cancelar la deuda que Rampla tiene de 7 millones de dólares? Bueno, sin lugar a dudas va a ser un monto que va a ser muy significativo para nuestro país. Ese monto, más allá del pasivo, está integrado indudablemente con la confección de un plantel de primera línea. El objetivo es que Rampla pueda ya subir a primera división a partir del año que viene. También es importante tener en cuenta de que precisamente por esto que decía, de que el objetivo del inversor es que haya un proyecto a largo plazo. Cuando se empezaron las negociaciones con el inversor, Rampla estaba en primera división. Lamentablemente después bajó a segunda división y tuvimos oportunidad del mismo día que Rampla baja a segunda división tener una reunión con él previo al partido. Y él nos dijo, nuestra inversión es absolutamente independiente de si Rampla está en primera o en segunda división, porque acá apostamos a un proyecto a largo plazo. Y ese proyecto a largo plazo implica, como te decía, abatimiento del pasivo, implica también la inversión en infraestructura, que para el inversor es bien importante, poder reformar ese complejo del Olímpico, poder tener un complejo de alto rendimiento en un plazo corto, no estamos hablando más de 2 años, de invertir en ese predio de la terraza, de invertir en un plantel de primera línea internacional. Aquí hay un objetivo que es muy específico. Ahí se establece algo específicamente en el contrato del establece, tipo de... viene específicamente, incluso hasta con cifras, que eso para nosotros nos parecía bien importante. ¿Del monto de inversión en jugadores que se va a tener que hacer? No, la cifra, sobre todo de infraestructura. La infraestructura sí está cuantificado y también establecido los plazos, que eso es bien importante, pero en definitiva lo que es la inversión en jugadores, eso obviamente es un resorte exclusivamente del inversor, que obviamente su interés es, en este caso, que este año pueda ascender a primera división y por lo que nos ha manifestado, al año siguiente poder estar compitiendo en primera línea y obviamente con la clasificación a las copas internacionales, porque sin lugar a dudas
acá lo que hablamos recién es que el objetivo es precisamente la venta de los jugadores, pero también la vidriera, también el éxito deportivo, eso de alguna forma retroalimenta esa posibilidad de mostrar a los jugadores, de poder venderlo, y por eso también la competencia internacional va de la mano del éxito deportivo, y eso en definitiva se conjuga con lo que quieren los hinchas. Por eso de ninguna manera este inversor tenía ningún tipo de miedo a que poder de alguna forma tener un club que tenga arraigo popular, que tenga una hinchada realmente importante, y por eso para él era fundamental, a contrario de lo que a veces sucede, tener esas características en la inversión que iba a realizar. ¿Cuáles van a ser las fuentes de ingreso a futuro de Rampla? Estoy pensando va a tener esta inyección de capital, después tiene transferencias, derechos de televisación. Indudablemente, nosotros, por ejemplo, lo que es recaudación por socios, se lo dejamos a la asociación civil. En definitiva, va a ser recursos para la propia asociación civil para que siga subsistiendo, que eso es bien importante, pero claramente... Eso, o sea, se mantiene como una caja aparte, digamos. Exactamente, eso es una caja aparte para la asociación civil. Permanece como tal. Y la cuota de los socios se sigue cobrando ahí. Exactamente, y permanece, y además lo que previmos en el contrato, que la asociación civil siga participando y participe en la propia sociedad anónima deportiva. De hecho, en el directorio tiene que haber un representante de la asociación civil, en las delegaciones de la AUF tiene que haber un representante de la asociación civil, tanto en el Consejo de Fútbol Profesional, en los consejos de liga, en las divisiones formativas, porque indudablemente para nosotros es importante que siga existiendo esa sinergia entre la hinchada, entre el propio club y la sociedad anónima deportiva, porque acá los objetivos son únicos, no hay objetivos diferentes entre lo que es el club y lo que es la asociación civil. Pero ¿cómo se compatibilizan ahí? Por ejemplo, no sé, sigue habiendo asamblea, va a seguir habiendo asamblea de socios. Sí, sin duda, sin duda. ¿Y ahí la cómo asociación civil va a tener su competencia. Obviamente la incidencia va a ser a través de los representantes del club dentro de la sociedad anónima deportiva, y después las competencias están establecidas dentro de lo que es el contrato, ¿no? ¿Hacia dónde van los ingresos después por lo que es la venta de jugadores? ¿Cómo es esa parte del negocio? No, sin lugar a dudas, esto ya opera como si fuera una sociedad anónima común, ¿no? Es todo lo que es venta de los jugadores, todo lo que es derechos de televisión, todo lo que es publicidad, obviamente son ingresos para la sociedad anónima deportiva. Lo que sí se estableció que determinados porcentajes, que son bien importantes, sean reinvertidos en el club. Ajá. Ya sea en infraestructura para los equipos y los planteles de primera división, ya sean infraestructuras para formativas, que eso es un cuidado que pusimos especialmente, fue un pedido justamente del propio club, que no quería ingresos en dinero, pero sí ingresos de reinversión en infraestructura. Y esa infraestructura después queda para la sociedad civil. Exactamente. Digo, porque en otros países ha pasado, ¿no? De que después se queda ese fue uno de los temas justamente de negociación. Claro, que el para inversor no se quede con esa propiedad y después termine vendiéndola, especulando en el mercado con eso, ¿no? Que para nosotros es bien importante, y es precisamente de que mañana, si sucede de que venga otro inversor o se termina el contrato, de que toda esa inversión realizada quede justamente para la asociación civil. Entonces, para nosotros es fundamental cuidar hasta ese aspecto, porque hay uno de los argumentos que utilizan los detractores de las sociedades anónimas deportivas, y es, bueno, hay que, lo que puede pasar o lo que pasa es que viene el inversor y el inversor se va y después deja colgado justamente al club. Y bueno, nosotros acá lo que tenemos que resguardar, porque eso lo utilizan como argumento precisamente para denostar a las sociedades anónimas deportivas, pero acá la realidad es que nosotros entendemos que el instrumento no es malo, al revés, es muy bueno y es muy positivo, pero lo que hay que cuidar precisamente son los mecanismos de control, de que vos cuides precisamente que el inversor que venga tenga la solvencia suficiente como para dejar garantías. La ley establece que el inversor tiene que dejar garantías ante cualquier eventualidad, ante cualquier incumplimiento, y eso es bien importante. Cuidar que no venga cualquier persona a hacer negocios e irse, porque además nosotros pensamos solamente en los inversores que vienen del exterior, pero también existe la posibilidad, como hay algunas sociedades anónimas deportivas, caso por ejemplo de Plaza Colonia, que los inversores son inversores nacionales, son empresarios uruguayos que invierten, que forman las sociedades anónimas deportivas y que trabajan conjuntamente con el club.
Y después también determinados controles que para nosotros son fundamentales, que están establecidos, la normativa ha avanzado en ese sentido y a mí me parece muy bien, es en el control, por ejemplo, del lavado de activos, la última ley. Bueno, ese era un punto que teníamos para preguntarle, bueno, ¿no? Porque ahí aparece. Me adelanté. Vamos a hacer una pausa y enseguida Okay. nos responde sobre eso. Estaba mirando los mensajes a propósito de esta figura de la SAD, las Sociedades Anónimas Deportivas. Tengo uno, por ejemplo, acá, Gus, firma Gus, desde la vecina orilla, seguramente desde Argentina, ¿no? Y se ve que ahí tiene experiencia con algún caso similar. Pero lo que dice es, para mí, sacando conclusión, la SAD y la Asociación Civil y Deportiva apuntan a lo mismo, negociar jugadores. La pasión no se mancha, los colores tampoco. Sí se pierde parte de la identidad de juego dado el volumen de fluctuación de los jugadores. Y eso muchas veces van de medro del fútbol como juego. Un equipo necesita tiempo y rodaje, y eso es lo que quizás más extrañamos los hinchas, que nombrábamos de memoria a todos los jugadores y hoy ya no, dice. Sobre este punto, ¿qué opinas? Pero eso es en el mundo, ¿no? Eso es en el mundo. Ya, bueno, se da mucho en el básquetbol, por ejemplo, ¿no? Pero vos mirás los primeros equipos a nivel internacional, incluso los Real de Madrid, Barcelona. Es impresionante justamente el trasiego de jugadores porque ha cambiado el fútbol, porque hoy el fútbol es un mercado donde antes nosotros tuvimos, por ejemplo, en Peñarol al Tito Goncalves, que le ofrecieron irse al Real de Madrid y dijo que no, que él se quedaba en Peñarol, que no iba a jugar nunca en ningún otro equipo. Hoy eso ya es imposible y pasaba con muchos jugadores que le era incluso hasta económicamente indistinto jugar acá, jugar. Hoy lamentablemente en nuestro fútbol hay muchas ligas que han crecido, incluso ligas de Sudamérica, que bueno, como nosotros hemos de alguna forma tenido un debilitamiento de lo que es nuestra liga local, hay otras ligas que se han desarrollado, porque además que también hace unos cuantos años las ligas desarrolladas eran muy pocas, pero hoy el fútbol prácticamente está desarrollado en prácticamente todo el mundo. Estados Unidos es un mercado muy potente, que no lo era hace 30 años atrás. Asia hoy es un mercado muy potente y con muchos recursos económicos, que no lo era hace 15 años atrás. Y en ese sentido yo creo que bueno, cada vez ese trasiego de futbolistas es más vertiginoso, que puede ser que obviamente atente, que yo no creo que tanto, pero bueno, que atente en cierta medida contra la calidad del fútbol porque es necesario alguna estabilidad en los planteles. Pero bueno, creo que... No, y creo que también está extrayendo un poco esa figura, ¿no? Tan... es más complicado para los periodistas deportivos que... Sí, que tienen que memorizar. Claro, que de repente hoy te pueden memorizar un plantel del año 50 y hoy es imposible poder memorizar un plantel de fútbol. Total. Voy con otro mensaje. Acá hablábamos del tema de lavado de activos. Acá hay uno de los oyentes de los últimos mensajes es totalmente detractor, por lo visto, del sistema. Dice, las SAD son una estafa directamente. Lavado de activos. Se quedan por 30 años con todas las instalaciones del club, venden a los mejores jugadores y luego se les antoja, cuando se les antoja se van y dejan el tendal. El gran capital que está atrás es el narcotráfico, buscando dónde lavar dólares. Y a ver, estas sociedades también están en la mira por ser susceptibles, por lo menos, del lavado de activos, ¿no? Leí el mensaje porque es gráfico de un sentir de la gente, ¿no? Y está bien, y yo creo que en definitiva, cuando uno está convencido del camino, uno sabe que tiene detractores, hay gente que piensa una cosa y hay gente que piensa la otra. Pero bueno, lo importante, por eso hoy hablábamos justamente de ese riesgo de que determinados capitales puedan venir y puedan irse y el club quedar absolutamente en banda. Entonces, pero acá el problema no es el instrumento, acá el problema justamente son los controles. Por eso la ley de rendición de cuentas, la 20.212... Sí, el gobierno fortaleció, ¿no?, los controles sobre las sociedades anónimas deportivas. Establece precisamente que las sociedades anónimas deportivas sean sujetos obligados de control de lavado de activos. Eso hace justamente que los profesionales, y nosotros los profesionales, porque yo hoy estoy formalmente como presidente de la SAD, pero en realidad soy el asesor jurídico, el que de alguna forma hizo todo el proceso justamente para poder llegar a este acuerdo, y también de alguna forma responsable por ese tipo de controles, que bueno, esas afirmaciones como que el narcotráfico está acá, no digo que en algún caso no pueda suceder,
pero justamente está en que los profesionales y el propio Estado ejerzan los controles justamente para que eso no suceda, para que no vengan inversiones de esa naturaleza. En este caso, indudablemente, estamos hablando de un empresario que tiene grandes antecedentes justamente en el deporte, en el fútbol, fue dueño del Liverpool de Inglaterra, fue dueño incluso de los Globetrotters con el grupo donde integraba a su padre. Entonces, en definitiva, ahí yo creo que bueno, uno tiene que hacer los controles necesarios y cumplir con la normativa, porque hoy tenemos normativa en ese sentido y hay que cumplirla. Paco. Bueno, bien, clarísimo. En realidad yo cambiaría un poquito ahí el tema y el ángulo, porque hoy, en realidad en la jornada de ayer, el periódico Referí, la sección deportiva del Observador, publicó, bueno, un poquito sobre el panorama político, el peso de las sociedades anónimas deportivas, sus cambios en el gobierno de la AUF para este año, y dentro de esa nota se señala que hay sectores, tras la renuncia de Héctor del Campo, representante de los clubes del fútbol profesional dentro del ejecutivo de Ignacio Alonso, y tras esa renuncia se señala que hay un fuerte impulso de tu nombre, Gastón Tealdi, para volver al Ejecutivo. ¿Esto es así? ¿Hay posibilidades de que así sea? Y la pregunta también es ¿cómo se conjuga en este caso si te tocara volver al Ejecutivo con este rol como presidente de la Sociedad Anónima de Rampla? Me pregunto ahí eventuales conflictos de intereses, ¿no? Si están los clubes a los que uno representa y el club de que sos presidente, o al menos de su Sociedad Anónima Deportiva, alineados, ¿no? Muy buena pregunta, Facundo. Leí el artículo del Observador de ayer. Honestamente no tenía conocimiento, no lo sabía. Siempre se dice, bueno, y se maneja, por un lado, la posibilidad de que Peñarol vuelva al Ejecutivo. Creo que esa es una pregunta más para Peñarol, porque yo obviamente tengo alguna postura, incluso en este tema de las sociedades anónimas deportivas, que es un poco distinta a la del presidente de Peñarol. Después hay muchas cosas en las que estamos absolutamente de acuerdo, pero él tiene una visión totalmente diferente. También se me ha vinculado por parte de las sociedades anónimas deportivas como posible candidato, y eso fue incluso en las elecciones anteriores, que yo lo desestimé, porque yo dije en aquel momento que no iba a integrar el ejecutivo de la AUF si no era por Peñarol. Entonces desistí cualquier tipo de posibilidad cuando se manejó ese tema. Indudablemente hay un conflicto y lo prohíbe el propio estatuto. Yo, en el caso de poder, ya pasó en la etapa anterior, yo era consejero de Peñarol y tuve que renunciar al consejo de Peñarol para poder ingresar y para poder incluso ser candidato y tener la venia del Congreso. Tuve necesariamente que renunciar previamente y bueno, en este caso toda esta actividad que yo durante 4 años, mientras fui vicepresidente de la AUF, no la pude ejercer. De hecho no tuve actividad interna en ningún club. Obviamente tuve que esperar a salir del club para integrarme, por ejemplo, al proyecto de Frontera Rivera, que eso fue también con un inversor americano que pudimos generar, que eso obviamente lo hice por un afecto que tengo con algunas de las personas que están trabajando en ese club y lo hice de manera honoraria, pero después, bueno, pudiendo trabajar de manera más profesional, en este caso de Rampla, en algunos otros casos donde vengo también trabajando y teniendo actividad. Pero bueno, si se diera esa posibilidad, Facundo, tendría que evaluarla, obviamente tendría que establecerla, pero indudablemente en esa posibilidad previamente yo debiera renunciar a todo este tipo de actividades que estoy manteniendo al día de hoy. Bien, y un poquito sí. se engancha con lo que preguntábamos al principio, ¿no? Pero frente a este escenario, a este panorama, a la adquisición, digamos, de una nueva sociedad anónima deportiva dentro del fútbol uruguayo, ¿cómo ves el panorama político y los equilibrios de fuerza? En esa misma nota Referí ya habla de las sociedades anónimas deportivas como la principal fuerza del fútbol uruguayo en cuanto a cantidad de votos dentro del Congreso. Sí, bueno, indudablemente es un proceso que se viene dando. Tanto es así que hoy las sociedades anónimas deportivas cuentan con un representante dentro del Ejecutivo en el que no está representado Peñarol. Cosa de que, bueno, nosotros en su momento fuimos críticos con esa situación,
pero es una realidad el peso de las sociedades anónimas deportivas, el peso de esos bloques, que yo creo que es sano también, porque también te explica lo que está pasando en Argentina, y es una opinión muy personal, ¿no? A veces pasa mucho de que ¿por qué no quiero que ingrese una sociedad anónima deportiva o capitales extranjeros? Porque vos también perdés el control de determinados clubes, porque indudablemente cuando vos manejás determinados escenarios desde el punto de vista político y aparece un club con una inversión de una sociedad anónima deportiva, con una inversión extranjera, indudablemente el inversor no va a requerir de fondos ni de ninguna dádiva, de ninguna federación, de ninguna empresa que tenga los derechos de televisión. Lo que va a querer el inversor es precisamente tratar de optimizar su inversión y, en definitiva, mejorar indudablemente el posicionamiento de su club y el desarrollo de su propio club. Y eso es lo que pasa en Argentina, pasa aquí en Uruguay, en Argentina no tanto con los derechos de televisión, pero sí con lo que es la coyuntura política a nivel de AFA, y esto es una opinión muy personal. Aquí pasa más con los derechos de televisión, donde en definitiva los clubes que tienen necesidades económicas muchas veces golpean la puerta de la empresa que tiene los derechos. La empresa que tiene los derechos termina prestando los dineros, pero eso a su vez se correlaciona con determinadas decisiones a nivel político, y eso tú, Facundo, seguramente lo sabes bien, pero claro, cuando viene una inversión privada que no necesita justamente de esos recursos, se maneja con una independencia totalmente distinta y pensando en el interés de su propia institución y pensando en el interés del fútbol uruguayo. Entonces ahí cambia el esquema y creo que es en parte el proceso que se está dando en nuestro fútbol, ¿no? Yo tengo una más porque tenemos que cerrar, pero viene de la audiencia. Hay quienes preguntan, dos puntos que tienen que ver con la SAD. Este oyente señala, no entiendo por qué estas sociedades anónimas están exentas de impuestos, por qué se las termina beneficiando con eso. Y hay quien preguntaba también, ¿qué pasa con las infraestructuras de muchos de estos clubes que en realidad fueron cedidas a nivel municipal, por ejemplo, por las propias intendencias a la sociedad civil? Bueno, ¿qué pasa en ese caso? ¿Por qué deberían seguir usufructuándolas, ¿no? Si pasan a hacer una SAD. Bueno, empezamos por la última. Lo que se cede es el derecho al uso de las instalaciones, y esto en todos los equipos es distinto, ¿no? También yo he trabajado en algunos otros equipos donde, por ejemplo, se cede el uso de las instalaciones solamente para el entrenamiento del primer equipo o el entrenamiento de las formativas, pero no el usufructo, por ejemplo, de si hay un restaurante, si hay una cantina. Uh-huh. Entonces eso va cambiando. Pero se cede el uso y obviamente hay obligaciones de mantenimiento justamente durante todo el periodo donde dura el contrato, y una vez que se termina el contrato eso vuelve, porque la propiedad nunca se termina y nunca se traspasa. La propiedad siempre es de la asociación civil, y en el caso de que sea, por ejemplo, una concesión de una intendencia, como pasa en muchas instituciones, obviamente la propiedad sigue siendo de la intendencia, la responsable ante la intendencia es la asociación civil. Por eso en el contrato por lo general se establecen determinadas estipulaciones de obligación de mantenimiento, de obras de infraestructura, de mejoramiento, como ha pasado en Central Español, como hoy se está proyectando en Miramar Misiones, que bueno, eso de alguna forma benefician también a los propios recursos que tiene la propia intendencia, porque además que la intendencia, todo lo que es utilidad de la explotación de esos recursos, obviamente la intendencia también tiene un porcentaje. Entonces, entre mejores infraestructuras haya, entre mejor se pueda explotar desde el punto de vista económico, más recursos también va a tener la intendencia, ¿no? Uh-huh. ¿Y lo de los impuestos? Bueno, lo de los impuestos indudablemente son beneficios que se establecieron en el año 2001, son beneficios que estableció el gobierno, que estableció el Estado, precisamente para potenciar ese desarrollo. Es más, hay otros países a nivel internacional que hacen precisamente exoneraciones impositivas hasta en los que son, porque en este caso, por ejemplo, lo que es los tributos de la previsión social no están exoneradas, indudablemente las sociedades anónimas deportivas y los clubes. Pero, por ejemplo, en Bélgica, todo lo que es obras de infraestructura se permite descontar hasta el 80% de esos impuestos que hay que pagar. O sea que hay países que van mucho más allá.
precisamente para fomentar el desarrollo de este tipo de inversiones, de este tipo de infraestructuras, porque nosotros hablamos hoy de la construcción de un complejo de alto rendimiento, de mejoramiento de un estadio, de inversión en funcionarios. No olvidemos de que nosotros salimos de un modelo donde la propia asociación civil no puede pagarle ni los salarios a sus funcionarios, ¿no? Y pasamos de un modelo donde no se puede pagar a los funcionarios a tener que contratar personas para desarrollar un nivel de estructura que no tiene absolutamente nada que ver a lo que venía hasta ahora. Entonces, creo que justamente para incentivar y para motivar de que vengan más inversores, creo que por eso hay que preguntarle a los legisladores, pero indudablemente por eso se establecen los beneficios fiscales en esta actividad como en tantas otras, ¿no? Doctor Gastón Tealdi, presidente de la SAD Rampla Junior, de la Sociedad Anónima Deportiva Rampla Juniors, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. No, por favor, un placer, Romina, Facundo, un gran gusto y muchas gracias por la invitación. Facu, un abrazo, gracias también por sumarte. Un abrazo, gracias, Romí.